Me enteré de que me iban a despedir a mitad de una reunión un lunes por la mañana, sentado en la misma mesa que había ayudado a construir durante más de 25 años. Estaba hojeando un informe de implementación cuando Vicente me miró directamente y dijo, directo al grano: se acabó, Ignacio. Es hora de que el equipo más joven tome el relevo. Sin aviso, sin preámbulos. Así de simple. Al otro lado de la mesa, Braulio, el sobrinito engreído de mi esposa, se reclinó con los brazos cruzados como si acabara de machacarme en algún videojuego. Tenía 26 años, apenas había dejado los pañales cuando yo pasaba noches en vela para estabilizar la primera expansión nacional de servidores de Tecnomex. Y ahora él estaba sentado en mi silla. Mi tarjeta de identificación, la que tenía la autorización de acceso con borde dorado, estaba enganchada en su sudadera como un maldito accesorio. Vicente ni siquiera fingió que fuera algo personal. Ni un apretón de manos, ni contacto visual. Simplemente deslizó un paquete sobre la mesa con su firma ya en la última página. Apreciamos tus servicios, dijo como si estuviera leyendo una tarjeta. Acababa de perderme el primer partido de fútbol americano universitario de mi hijo, su primer partido como titular para supervisar una actualización de sistemas durante el fin de semana, una que le ahorró a la compañía más de 11 millones de pesos. Y eso ni siquiera mereció una nota al pie. Nota rápida, antes de escuchar: comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Miré alrededor de la sala. Gente que yo había formado, gente a la que había ayudado a ascender cuando no tenían ni idea de lo que hacían. Y ni uno de ellos dijo una sola palabra. Algunos miraban fijamente sus portátiles como si, tal vez si no parpadeaban, no tendrían que reconocer lo que estaba sucediendo. Un tipo incluso tosió como si eso fuera a romper el silencio. Braulio lo rompió en su lugar. Sin rencores, tío Ignacio, dijo con esa sonrisa grasienta. Hay que mantener las cosas frescas. No dije ni una palabra. No le di esa satisfacción. Recogí el paquete, lleno de jerga legal pesada por todas partes, como si pensaran que me habían enterrado bajo papel. Pero lo que Vicente no sabía, lo que nadie en esa sala recordaba, era que yo también había enterrado algo. La cláusula 19C, enterrada en el contrato de arquitectura de sistemas por el que luché con uñas y dientes hace 15 años. La cláusula original de anulación operativa del arquitecto. Básicamente, si alguna vez me despedían sin causa justificada, obtenía acceso de reversión de emergencia a todos los sistemas centrales por hasta 90 días. Estaba pensada como una salvaguarda, una garantía de seguridad después de que uno de nuestros clientes sufriera un sabotaje interno. La activaron en el segundo en que Vicente firmó mi salida. Pensaban que estaba fuera. Lo que no sabían era que me acababan de volver a conectar. No salí furioso. Caminé, en silencio, con paso firme, un paso tras otro como si acabara de terminar otro largo día. Braulio se pavoneaba en la dirección opuesta por el pasillo, muy ufano, asintiendo como si él dirigiera el lugar. De hecho, le dio una palmada en la espalda a alguien. Ni siquiera sabía el nombre del tipo. Yo contraté a ese ingeniero hace 7 años. Pasé por la sala de conferencias de paredes de cristal donde Braulio tuvo su primera reunión de liderazgo. Me detuve lo justo para oírle destrozar la diferencia entre almacenamiento de estado sólido y particiones flash encriptadas. Un becario lo corrigió amablemente, como se corrige a un niño. La sala quedó en silencio sepulcral. Seguí caminando. Media hora más tarde, mientras empaquetaba mis cosas, alguien me envió una captura de pantalla del Instagram de Braulio. Gestionando operaciones millonarias antes de los 30. Liderazgosgen, publicado con una foto suya con filtro, recostado en mi vieja silla. La misma silla en la que solía echar siestas después de esas brutales maratones de implementación de 14 horas. Me quedé hasta tarde ese día, no para asimilarlo, sino para asegurarme de que lo empaquetaba todo bien. Mi escritorio no estaba desordenado, estaba cuidado al detalle. La foto de la liga infantil de mi hijo de cuando lanzó un juego sin hit ni carrera en 6º grado. Una pila de diagramas de red dibujados a mano que nunca digitalicé porque nadie más podía leer mi taquigrafía. Incluso la vieja planta de aloe que, de alguna manera, nunca murió, aunque nunca recordaba regarla más de una vez al mes. Cada artículo fue a una caja como si estuviera sellando una cápsula del tiempo. La gente pasaba. La mayoría no decía ni una palabra.
Unos pocos asentían con la barbilla de esa manera incómoda, como si temieran que yo pudiera responderles algo. Un tipo, Mateo de Administración de Sistemas, murmuró: «Lo siento, colega», sin siquiera detenerse, como si ya estuviera a 2 metros bajo tierra. Cerré la última caja y me levanté, pasé mi tarjeta por el lector de la salida. Bip. Luz verde. La puerta se abrió con un clic. Ni siquiera me habían revocado la tarjeta todavía. A pesar de todo lo que Vicente dijo sobre que el equipo más joven tomaría el relevo, nadie tuvo la previsión, o quizás las agallas, de excluirme. Salí al estacionamiento, con el sol ya cayendo detrás del horizonte, y abrí el maletero de mi Jetta. Cargué las cajas lentamente, de forma deliberada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y lo tenía. Porque mientras ellos estaban dentro celebrando, dándole palmadas en la espalda a Braulio por sobrevivir a su primer día, yo todavía tenía una llave de la puerta principal. Todavía tenía mis credenciales. Y lo más importante, todavía tenía el interruptor de emergencia. Verás, esa cláusula que Vicente activó, la que incrusté en el contrato de sistemas hace 1 década y media, no solo me daba acceso al backend. Me convertía en la autoridad de control por defecto si me despedían sin causa justificada. Era una salvaguarda de seguridad destinada a activarse si alguien de dentro intentaba tomar el control sin entender la arquitectura. Exactamente como lo que estaba sucediendo ahora. Tendrían que pasar por capas de protocolos que yo había escrito en un código que nadie más en la plantilla podía leer. Y a juzgar por cómo Braulio se había trabado antes con la terminología básica de hardware, ya estaban totalmente superados. Entré en mi coche, giré la llave y sonreí por primera vez en todo el día. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina en pantalones cortos de gimnasia y una camiseta vieja y raída, mirando mi café como si no supiera qué hacer conmigo mismo. Sin horarios, sin llamadas matutinas, sin emergencias, solo silencio, excepto por el suave zumbido de la nevera y el zumbido ocasional de mi teléfono. A las 9:04 de la mañana, llegó el primero. Un correo electrónico marcado de Querétaro. Envío suspendido. Identificación de licencia vinculada a las credenciales del ingeniero original. Transferencia no autorizada. Ese era yo. Tomé un sorbo lento de café. Dejé que me quemara el paladar. A las 9:16, Panamá congeló una autorización de software. Mismo problema. Licencia heredada bloqueada a una clave de backend única, Il Ramírez. A las 9:27, Bogotá detuvo una migración completa de datos y solicitó una confirmación por escrito desde mi cuenta. No la de Vicente, no la de Braulio, la mía. Y así, sin más, la infraestructura global de Tecnomex comenzó a tropezar consigo misma. No sonreí, no me regodeé. ¿Sabes? Simplemente me senté allí en mi silla, con la taza caliente en mis manos, viendo cómo el latido de una operación multimillonaria comenzaba a saltar como un disco rayado. Luego llegó el mensaje de texto. Javier, 9:34 de la mañana. Braulio se quedó paralizado cuando le preguntaron. Literalmente se quedó mirando a la pared. Eso me afectó más de lo que esperaba. Yo mismo había formado a Javier. Solía quedarme hasta tarde con él después del trabajo explicándole los túneles de paquetes y los disparadores de sandbox hasta que se le nublaba la vista. Y ahora me estaba enviando mensajes como si yo fuera la única persona que quedaba que sabía qué diablos estaba pasando. Porque lo era. Se activó como una bomba, automáticamente en el segundo en que mi despido se procesó sin causa. Reversión inmediata de toda la propiedad del código de proveedores globales y de la arquitectura a mí. Nunca leyeron hasta esa parte, o lo hicieron y pensaron que no importaba. A las 10:10 de la mañana, tenía 12 correos electrónicos de diferentes equipos preguntando si estaría disponible para consultar temporalmente. Todos redactados cortésmente. Sin disculpas, solo desesperación, apenas velada bajo un lenguaje de favor rápido. No respondí a ninguno de ellos. A las 10:38, otro mensaje de texto. Luisa, 10:38 de la mañana, ¿quién diablos aprobó esto? Vicente está furioso. Braulio parece que va a vomitar. Me serví más café. A las 11, recibí una notificación de adquisiciones en Ciudad de México. Fallo de autorización. Solicitando anulación manual del arquitecto original. Simplemente seguía llegando.
Sistema tras sistema, canalización tras canalización, deteniéndose a mitad de proceso porque nadie tenía las llaves. Y yo no moví ni un maldito dedo. Al mediodía, el director financiero finalmente envió un correo electrónico a toda la empresa. Estamos experimentando errores intermitentes en el backend. Ingeniería está al tanto y trabajando en ello. Errores de backend. ¡Qué monos! Esa tarde, inicié sesión en la interfaz de administrador usando mis credenciales de respaldo. ¿Todavía activas? Por supuesto. No toqué nada. Esa noche, otro mensaje de Javier, ni siquiera saben lo que hace la mitad de tu código. Parte de él no está documentado en ninguna parte. ¿Exacto? No construí esa compañía para que fuera simple. La construí para que fuera segura. Y ahora, sin mí, ni siquiera podían reiniciar una pila de servidores sin pedir ayuda. Al final del segundo día, 17 socios internacionales se habían retirado. No retrasado, no pausado, retirado. Cada mensaje decía lo mismo: arquitecto original no en su puesto, acuerdo nulo. Me senté en mi sofá en chándal, revisando las consecuencias en mi teléfono mientras las noticias locales se reproducían en silencio de fondo. España cerró su portal de distribución. Alemania revocó 2 contratos firmados. Corea del Sur canceló una construcción conjunta de software antes incluso de que se lanzara. Y esa fue solo la primera oleada. Los mensajes que llegaban desde dentro eran aún mejores. Un tipo dijo que Braulio estaba teniendo reuniones diarias de sincronización que se convertían en espirales de pánico de 5 horas. Otro me dijo que Vicente estaba rojo de ira, gritándole al equipo de tecnologías de la información como si ellos hubieran recableado personalmente los servidores para que se autodestruyeran. Javier, 7:43 de la tarde, llevamos en la misma reunión desde el almuerzo. Braulio va por su cuarto Red Bull y todavía no puede explicar el fallo de la reversión. No tenían ni idea de dónde estaba el cuello de botella porque el cuello de botella era yo. A la mañana siguiente, vi cómo se filtraba la gran presentación de Braulio ante la junta directiva. Vídeo completo, audio limpio. Entró como si todavía tuviera el control de las cosas. Dijo que la interrupción se debía a problemas de sincronización de contratos y afirmó que el departamento legal ya lo estaba solucionando. Incluso sonrió a la sala. El niño tonto de hecho sonrió. Durante aproximadamente 1 hora después de eso, las acciones de Tecnomex subieron. Luego vino el cierre de todo el sistema. Sin previo aviso, solo una pantalla roja brillante en todos los sistemas internos. Licencia inválida. Arquitecto original no detectado. No se movían servidores. No se accedía a archivos, no se autorizaban envíos. Silencio absoluto. Mi teléfono comenzó a estallar de nuevo. Un amigo de gestión de proveedores me envió una grabación de Vicente intentando llamar a un proveedor antiguo en Monterrey. Se le oía claramente. Habla Vicente Tellez, director ejecutivo de Tecnomex. Necesitamos una reautorización inmediata para... Entonces el otro tipo lo interrumpió. Fríamente. Solo tratamos con Ignacio Ramírez. Clic. Braulio intentó reiniciar los sistemas a través de una consola de bypass. Lo vi en tiempo real desde un panel de puerta trasera, uno de los 3 que construí yo mismo. El comando ni siquiera se registró. Ese nivel de acceso requería huella de voz y claves de marca de tiempo. Ambas vinculadas a mi identificación. No solo perdieron el control. Nunca lo tuvieron. Luis, 10:22 de la mañana. Braulio acaba de golpear una pizarra blanca y se ha ido furioso. Javier, 10:33 de la mañana. El equipo legal parece que ha visto un fantasma. Nadie habla. Me senté en la cocina pelando una naranja. Esa tarde, caminé hasta la pequeña cafetería cerca de mi casa y observé a 2 ejecutivos de Tecnomex, ambos de los que se sentaron con cara de piedra durante mi despido, susurrando en un rincón. Reconocí a una, Diana de Finanzas. Levantó la vista, me vio y rápidamente miró hacia otro lado. Lo sabían. Todos lo sabían ahora. Yo no era solo otro tipo de operaciones. Yo era el plano, la columna vertebral. El sistema no se estaba derrumbando por un error. Se estaba derrumbando porque intentaron arrancar los cimientos y reemplazarlos con ego.
Y el ego no programa. Vicente intentó mantener una fachada de fortaleza. Seguía convocando reuniones, seguía ladrando órdenes como si esto fuera salvable. Incluso envió un vídeo al personal. Estamos manejando la interrupción internamente. Manténganse enfocados y tranquilos. Pero sus ojos decían la verdad. Parecía un hombre tratando de contener una inundación con cinta adhesiva. Al anochecer, los susurros internos comenzaron a hacerse más fuertes. Un ingeniero que ni siquiera conocía me envió un mensaje directo en LinkedIn. Nada de esto funciona sin ti. Pensé que debía saberlo. No respondí. Simplemente actualicé el panel de control una vez más y observé una línea de errores rojos desplazarse por la pantalla como fichas de dominó cayendo. Exactamente a las 6 de la mañana, arrastraron a toda la junta a la sala de conferencias principal. La mitad de ellos todavía con abrigos, algunos con tarjetas de hotel colgando de sus bolsillos. En el segundo en que entraron, todas las pantallas se iluminaron de un rojo brillante. Cadena inactiva. Contrato bloqueado. Sin rodeos, sin adornos, solo esas palabras pulsando como un latido en soporte vital. Braulio estaba de pie al frente con una camisa de botones arrugada, el sudor ya empapando sus axilas. Estaba haciendo clic en una presentación de diapositivas apresurada, gráficos, flechas, proyecciones. Nada de eso basado en la realidad. Estos son solo retrasos de sincronización temporales, dijo, con la voz quebrada. Estamos construyendo un parche. Debería resolverse en horas. Un inversor se puso de pie. Pelo canoso, traje elegante, voz tranquila. ¿Cómo exactamente planea parchear un contrato legal? Silencio. Braulio miró fijamente el portátil como si lo hubiera traicionado. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Gente exigiendo números, nombres, fechas. Alguien gritó, ¿por qué está Japón desconectado? Alguien más preguntó, ¿es cierto que nuestras implementaciones en Brasil están invalidadas? Luego vino el golpe de gracia. Un miembro de la junta 3 asientos más allá se inclinó hacia adelante y dijo sin rodeos, ¿quién aprobó su despido sin leer la cláusula? Todos miraron a Vicente. No se movió, no parpadeó, solo miró el error rojo en la pared como si pudiera cambiar si esperaba lo suficiente. El departamento legal finalmente rompió el silencio. Era Rocío, 40 años, chaqueta todavía abotonada, el pelo recogido tan tirante que parecía doloroso. Se podía oír cómo el aire abandonaba la sala. La cara de Vicente se puso del color de la carne cruda. Golpeó la mesa con ambas palmas con la fuerza suficiente para hacer rodar un bolígrafo. Esto es un acto hostil. Lo demandaremos. Demandaremos a todo el mundo. Rocío ni siquiera parpadeó. Perderías. Es ejecutable. Hay jurisprudencia, y no sobrevivirás a la fase de descubrimiento. Esa palabra cayó con fuerza. Descubrimiento significa correos electrónicos, memorandos, mensajes de Slack, todo. Otro miembro de la junta se reclinó y cruzó los brazos. No solo despediste a Ignacio, dijo. Quemaste tu propio futuro. Braulio finalmente se sentó. Le temblaban las manos. Nadie dijo una palabra después de eso. Los teléfonos vibraban en los bolsillos. Las tabletas se actualizaban con nuevas alertas de interrupción. Toda la compañía se estaba asfixiando por una sola decisión. Los mismos ejecutivos que me ignoraron en esa reunión del lunes ahora susurraban entre ellos como niños asustados en un simulacro de incendio. Y Vicente no dijo una palabra más. Simplemente se quedó mirando esa pantalla roja, con la mandíbula apretada mientras todo lo que había construido se deslizaba bajo sus pies. A la mañana siguiente, mi nombre estaba en todas partes. Director ejecutivo de Tecnomex despide a ingeniero y pierde 20.000 millones de pesos en patentes de la noche a la mañana. Milenio TV emitió un segmento completo con música dramática y gráficos animados. El Financiero tenía analistas hablando de vulnerabilidad estructural sin precedentes. Un presentador dijo literalmente, salió con la columna vertebral de la compañía en el bolsillo. Y sí, mostraron las imágenes de la cámara de seguridad del vestíbulo. Yo saliendo tranquilo, con una caja en una mano y un café en la otra. Sin rabia, sin gritos,
Solo pasos firmes y una puerta cerrándose detrás de mí. Una cadena de televisión lo llamó, la salida más serena de la historia de la tecnología. No pedí ese título, pero tampoco iba a devolverlo. Mientras tanto, Braulio desapareció. Su LinkedIn desapareció, Instagram borrado, Twitter bloqueado. Pero Internet nunca olvida. Su último selfie, el de mi vieja silla, con la leyenda, gestionando operaciones millonarias antes de los 30, se convirtió en un meme hasta el infinito. La gente lo superpuso con, Tecnomex lo pierde todo, le puso pelucas de payaso, publicó comparativas de su cara y un desastre total. Cosas brutales. Yo no publiqué nada. No lo necesitaba. La historia avanzaba sin mí. Para el jueves, los empleados comenzaron a marcharse. No solo unos pocos. Departamentos enteros desaparecieron. El de tecnologías de la información se desconectó de Slack a mediodía. Sin mensajes de despedida, simplemente se fueron. El departamento legal perdió a 2 asociados en una tarde. El viernes, Recursos Humanos dejó de responder a los correos electrónicos. Alguien publicó una captura de pantalla. Error 503, fallo de comunicación interna. Poético. Luego llegaron las publicaciones de LinkedIn. Confiábamos en Ignacio. Lo reemplazaron con nepotismo. No se despide al tipo que construyó los cimientos. Punto. Tecnomex no es Tecnomex sin Ignacio Ramírez. Mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes. Contratistas, proveedores, ingenieros al azar preguntando si estaba construyendo algo nuevo. No respondí. No tenía prisa por nada. Entonces la junta se puso en contacto. No por correo electrónico, no a través de la línea de la empresa. Un número privado, sin identificador de llamada. Dejé que sonara 1, 2 veces, y luego contesté. Era Daniel, de la junta. El mismo tipo que no pudo mirarme a los ojos cuando me despidieron. Ignacio dijo, con voz tensa. ¿Estarías dispuesto a reunirte? En privado. Extraoficialmente. Miré mi reloj. Eran las 10:15. Tengo planes para tomar un café, dije. Un instante de silencio. Entendido. Click no tenía planes para tomar café. No todavía, al menos. Pero de ninguna manera iba a entrar en una especie de gira de disculpas en una trastienda como un perro callejero al que de repente querían alimentar. Querían reunirse ahora, después de todo. Demasiado tarde. Lo que nunca entendieron, lo que Vicente se negó a entender, es que el poder no reside en los títulos, ni en las oficinas, ni en las opciones sobre acciones. El poder reside en la confianza, en el código, en los cimientos del sistema. Y esos cimientos eran míos. Así que, no me presenté a su pequeña y discreta reunión. Caminé 3 manzanas hasta mi cafetería favorita, me senté junto a la ventana y pedí un café solo y un rollo de canela. Hacía sol. Mi teléfono vibraba, y no les debía absolutamente nada. El lunes por la mañana, intentaron recuperar el control. No importaba que la oficina estuviera medio vacía. No importaba que Recursos Humanos hubiera dejado de responder y que el equipo de tecnologías de la información estuviera trabajando en remoto desde quién sabe dónde. La sala de juntas seguía iluminada, con las persianas bajadas, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Justo a las 9 de la mañana, el proyector parpadeó y allí estaba. La cláusula 19C, a pantalla completa, resaltada, ampliada para que ni el tipo más viejo de la sala pudiera fingir que no la veía. 42 patentes, bloqueadas, transferidas, cedidas en el momento en que fui despedido sin causa. Y en la parte inferior, la firma de Vicente. Grande, audaz, con fecha y hora, clara como el día. El departamento legal no se contuvo esta vez. Rocío se puso de pie. La misma chaqueta azul marino, el mismo pelo recogido, pero esta vez su tono era quirúrgico. Ramírez ahora es dueño de las 42 patentes, dijo, con voz firme. Están valoradas en 20.000 millones. No hay margen de maniobra. No hay apelación. Es vinculante. Silencio sepulcral. Vicente se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, e intentó estabilizar su voz.
Le compraremos su parte, dijo. Cederá. Todo el mundo tiene un precio. Rocío ni siquiera parpadeó. Él no te necesita. Tú lo necesitas a él. Prácticamente se podía oír cómo el oxígeno abandonaba la sala. Algunas sillas se movieron. Un tipo se aclaró la garganta y miró hacia la puerta, como si no estuviera seguro de querer seguir en la sala. Y entonces Esteban, el aliado más antiguo de Vicente, el tipo que solía jugar al golf con él 2 veces por semana, se levantó lentamente. Miró a su alrededor, dejó que el momento se alargara, y luego se rió una vez, de forma seca y cortante. No despediste a un tipo, dijo. Firmaste tu propia sentencia de muerte. Dejó caer su bolígrafo sobre la mesa y salió. Nadie lo siguió. Vicente no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí sentado, con los hombros tensos, los ojos vidriosos, las manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Parecía más pequeño, como si alguien le hubiera sacado el aire, porque ahora todos lo sabían. Todo lo que importaba ya no era suyo. El código, el control, el valor. Se habían ido. No necesitaba estar en esa sala para verlo suceder. Ya conocía los tiempos. Ya sabía que llegarían al final de la cuerda y no encontrarían más. Los ejecutivos comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez no era sobre mí. Era sobre Vicente. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué demonios vendría después? Estaban haciendo planes, solo que no eran los suyos. Ese fue el último día que tuvo control sobre algo. La Junta no votó esa mañana. No era necesario. Todos podían ver lo que estaba escrito en la pared. Vicente había construido un imperio sobre la confianza y el encanto. Pero olvidó que la tecnología funciona con arquitectura, no con ego. Y yo era el arquitecto. Vicente dimitió 3 días después. Sin conferencia de prensa, sin discurso. Solo un memorando lleno de jerga corporativa que no decía absolutamente nada. ¿Braulio? Desaparecido. Sin publicación de despedida, sin correo electrónico de adiós. Lo último que se supo es que había borrado sus redes sociales y se había largado de su apartamento. ¿El imperio que creían controlar? Se deshizo en 6 días. ¿Y yo? Firmé un contrato de alquiler a corto plazo para un apartamento en un segundo piso sin ascensor a 2 manzanas de la sede de Tecnomex. No era lujoso. Una ventana, escritorio, silla, nevera. Limpio, tranquilo, mío. Desempaqué una caja, puse mis bocetos de red en un cajón y monté un equipo básico. Sin placa con mi nombre, sin logotipo, solo espacio para pensar. Esa misma semana, empecé a recibir llamadas. Alemania, Santiago de Chile, Tokio. Antiguos socios, clientes históricos, antiguos colaboradores. Ninguno de ellos quería Tecnomex. Me querían a mí. Una empresa global, privada, con mucho dinero envió a un representante solo para reunirse en persona. Sin presentación, sin contrato por adelantado, solo una frase: queremos que diseñes algo desde cero. A tu manera, sin burocracia. La oferta llegó 2 días después. Asesoría de alto nivel, un sueldo enorme, libertad total. Ni siquiera parpadeé. Dije que sí. Unos días después, colgué una cosa sobre el escritorio. Una simple placa de madera. Sin luces, sin pulir. Ignacio Ramírez, arquitecto de sistemas. Limpio, nítido, definitivo. Esa tarde, miré el reloj en mi muñeca que Vicente me había regalado hacía 20 años. Correa de cuero negro, borde dorado, un agradecimiento por mi 10º año de servicio. Me lo quité y lo dejé en el cajón junto a los bocetos. Vida pasada. Una semana después, alguien me reenvió un clip de la prensa. Vicente, fuera de un hotel en Ciudad de México, esquivando micrófonos, ignorando preguntas. Los reporteros gritaban: se arrepiente del despido, y ¿quién es el dueño de las patentes ahora?, mientras él seguía caminando como si no los oyera. No tenía respuestas. Solo flashes y ruido y una cara que parecía 20 años más vieja que una semana atrás. Vi el clip una vez, no lo volví a poner. Pensaban que era un vejestorio,
pasado de moda, desconectado. Pensaban que podían reemplazarme como si se accionara un interruptor. Pero no se desecha al tipo que construyó los cables sobre los que estás parado. No a menos que quieras caer con ellos. ¿Y yo? No necesité gritar. Simplemente esperé y los vi caer.